No fue una experiencia particularmente larga, pero sí la única cosa realmente paranormal que me ha pasado en la vida. Cuando era niño, mis padres solían llevarme con ellos a visitar a un grupo de amigos que habían conocido en la universidad. Nos reuníamos con frecuencia y yo lo pasaba muy bien. Siempre había pizza, cervezas para los adultos, juegos de cartas, películas. El ambiente era relajado y familiar. Uno de los amigos, al que llamaré D, era diferente. No bebía alcohol como los demás. Siempre tomaba jugo. Me explicaron que era un alcohólico en recuperación, que había pasado por una fuerte depresión, pero que, según todos, ya estaba bien. Había salido adelante y se le veía tan feliz y saludable como cualquiera. En una de esas reuniones, D estaba conversando tranquilamente con mi mamá cuando de pronto me llamó. Me acerqué curioso y mi madre me mostró una fotografía Polaroid que D decía haber tomado recientemente. Era una imagen sencilla, pero perturbadora. En el cielo, claramente visible, había un objeto volador no identificado. Un platillo volador clásico, como los que uno ve en los libros o películas antiguas. No había nada borroso ni confuso. Era un disco metálico suspendido en el aire. Esto ocurrió en los años 90. D no tenía computadora, ni mucho menos acceso a tecnología con la que pudiera manipular imágenes. Y además, la foto era de un Polaroid, un tipo de imagen prácticamente imposible de falsificar sin dejar huellas evidentes. Y lo más importante, D no era ese tipo de persona. No era bromista ni fastidioso. Era reservado, tranquilo, incluso algo melancólico. Eso hizo que la imagen me dejara una sensación muy profunda, una inquietud que no supe explicar. Recuerdo que mi mamá, aún impactada por la foto, le comentó que quería mostrarle a una amiga suya que creía fervientemente en la vida extraterrestre. D sonrió levemente, pero negó con la cabeza. Le pidió que no lo hiciera, que preferiría mantener todo aquello en secreto. No quería que más gente supiera, ni que se hablara del tema. Mi madre, medio en broma, le preguntó si siquiera podía contárselo a mi papá, pero D se mantuvo serio y le dijo que no, que preferiría que nadie más supiera excepto ella, porque confiaba en que ella sabría guardar el secreto, y así lo hizo. Yo solo me enteré porque, siendo niño y algo tímido, solía quedarme siempre cerca de mi mamá. Escuchaba muchas cosas sin que los adultos me notaran. Pasaron algunos meses, quizás hasta un año, cuando las cosas comenzaron a tornarse raras. Nuestra casa comenzó a recibir llamadas extrañas. Sonaba el teléfono, pero al contestar no había nadie, solo silencio, y luego colgaban. Esto se repitió varias veces, hasta que en una ocasión alguien habló. Era D. Escuché parte de la conversación. Estaba hablando con mi padre sobre hacer planes. Mencionaron un parque de Gastonia, Carolina del Norte. Hablaban de ir a ese lugar, de cuándo D podría quedarse con nosotros o cuándo podría encontrarse allá. D hablaba mucho con un tono apurado. Mi papá apenas respondía. Solo sentía o decía sí, de vez en cuando, como si no supiera qué decir. Al colgar, mi papá se quedó inmóvil. Ya no trabajaba en su computadora. Solo miraba hacia la pantalla vacía, como perdido en sus pensamientos. Me preocupé. Le pregunté si estaba bien y me dijo: «Oh sí, estoy bien, hijo». Eso me puso aún más nervioso. Él casi nunca me llama hijo, a menos que estuviera enojado, triste o muy preocupado. Era como una señal. Más tarde habló con mi mamá.
cerraron la puerta de su habitación, lo cual era raro. Solo lo hacían cuando algo serio o malo pasaba, algo que no querían que yo supiera. Durante semanas se habló de este viaje a Gastonia, pero nunca se concretó. Las llamadas continuaron por un tiempo y luego cesaron por completo. Después de eso, todo volvió a una aparente normalidad, pero recuerdo claramente haber oído a mi papá mencionar que D lo llamaba varias veces al trabajo. En una de esas ocasiones, dijo algo como, ¿tú recuerdas? Y mi mamá lo miró confundida, como tratando de entender a qué se refería. Tiempo después, otro de sus amigos, al que llamaré K, pasó a visitarnos. Creo que estaba de regreso de algún viaje y nuestra casa quedaba en su ruta. Mientras charlaban, mi mamá le preguntó casualmente cómo estaba todo el grupo, y K solo soltó algo que nos dejó helados. Bueno, D volvió a beber. Fue lo primero que dijo. Mi papá solo respondió, sí, ya lo sabíamos. K preguntó quién se los había dicho, y mi papá simplemente dijo que lo notó al hablar con él, que se notaba en su voz, en su manera de hablar. D estaba muy estresado. Hablaron un poco más sobre eso, luego de otras cosas, y finalmente se despidieron. Pero ese momento marcó algo, porque después de eso, las reuniones del grupo se detuvieron por completo. No hubo más visitas a casa de D, y yo, aún siendo un niño, me di cuenta de que algo importante había cambiado. Pasaron los años, ya siendo adulto joven, esos recuerdos volvieron a mi mente, la foto, la actitud de mis padres, las llamadas, la tensión. Un día, me animé a preguntarle directamente a mi madre, ¿qué pasó con todos? ¿Por qué dejaron de verse? Ella bajó la mirada y con un tono melancólico me dijo que simplemente se habían distanciado con el tiempo, pero yo insistí. Le pregunté específicamente por D. Ahí su rostro cambió por completo. Se quedó callada, pensativa, como si intentara ordenar sus recuerdos, y entonces me preguntó algo que me tomó por sorpresa. ¿Te recuerdas aquella foto que te mostré? Le dije que sí, que jamás la había olvidado. Entonces me confesó algo más profundo. Me dijo que nunca le había contado a nadie más sobre esa imagen, pero que D sí lo había hecho, y eso le había traído problemas. Me dijo que, desde el primer momento al ver la foto, sintió algo extraño, una mala corazonada. Era demasiado simple, demasiado real, y que la conversación telefónica entre D y mi papá había sido para pedir ayuda. D quería que lo sacaran de donde estaba. Estaba desesperado. Mi padre le dijo después que D sonaba completamente desquiciado, y eso lo asustó profundamente, tanto así que buscó excusas para no hacer el viaje a Gastonia. Con el tiempo, D simplemente desapareció, como si se lo hubiera tragado la tierra. Nadie volvió a saber de él. Otra amiga del grupo, a quien llamaremos M, también estaba muy preocupada. Nos dijo que D lo llamó una noche, llorando, y eso era algo que jamás hacía. D era un tipo grande, fuerte y reservado. Nunca mostraba emociones así. M también contó que, durante la llamada, sonaba un disco de Pink Floyd a todo volumen de fondo. Ella sabía que D solo ponía esa música cuando estaba profundamente deprimido. Lo más inquietante fue lo que D le dijo, que estaba seguro de que vendrían por él, que primero pensó que iban a arrestarlo, pero luego corrigió y dijo matar. Mi mamá me confesó que mi papá le dijo, en confianza, que si hubiera ido ese viaje, tal vez él también habría desaparecido con D. Ya como adulto, soy plenamente consciente de que todo esto podría tener una explicación más común. Tal vez D sufría de un trastorno mental no diagnosticado, tal vez era bipolar, tuvo un episodio, bebió, se perdió en una caminata y nunca regresó. Pudo ser cualquier cosa, pero hay algo que siempre me inquietó, las palabras que usó en esa llamada con M, el miedo que expresó, la actitud de mis padres, todo parecía demasiado real. Mi madre solía advertirme, incluso en tono de broma, que era mejor no hablar mucho cuando uno está cerca de tipos del gobierno. Me aconsejaba mantener un perfil bajo. Siempre remataba nuestras charlas diciendo que lo más seguro es no dejar huellas. Ahora entiendo que no bromeaba del todo. Ese episodio de su juventud, esa foto,
pareció haberle dejado una marca profunda, como si le hubiera confirmado algo que siempre sospechó, algo que nunca quiso contarme por completo, como si todo esto fuera su manera velada de advertirme. Hasta el día de hoy, me pregunto qué fue de esa foto. ¿Aún existe? ¿Está guardada en alguna caja olvidada? ¿O alguien se encargó de hacerla desaparecer junto con D? Si te gustan estas historias, no olvides darle like, suscribirte y compartir, o la siguiente historia podría ser sobre ti. Nos vemos pronto.